Para mí es un privilegio, es un honor poder compartir con ustedes la palabra esta noche. Agradecerle a los pastores por el privilegio que me dan de poder compartir. Y pidiéndole a Dios que poder compartir para poderlo animar a cada uno de ustedes a seguir con esa fe, con ese ánimo que tenemos para esta actividad del 29 de septiembre. Entonces vino a mi mente un montón de versículos, pero yo quiero llevarle a ustedes evidencia, convicción de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios que está con nosotros y que debemos de anunciar. Y para empezar quiero que me acompañe rapidito a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9 es una escritura muy conocida por muchos, la hemos escuchado. Primera de Pedro, por favor, 2:9, cuando tenga puede decir amén. Gracias. 2:9. El pueblo de Dios. Mire, pues esta es una escritura que cuando uno la lee, mire como que se hincha uno, se ancha uno, porque dice: mas vosotros, está hablando de palabra en acción, todos los que estamos aquí, todos los hijos de Dios, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Ay, qué bendición, mis hermanos! ¿Cuántos se alegran de eso? Usted no es cualquier cosa, es pueblo de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta palabra poderosa de Pedro es una palabra, mis hermanos, que nos llena, nos pone. Pero hay dos palabras que somos pueblo adquirido por Dios. Pero mire qué dice en el 9. ¿Para qué? Ahí está la cosa. ¿Para qué Dios nos escogió? ¿Para qué Dios nos rescató en su infinita misericordia? ¿Para qué, mis hermanos? Ahí dice, para que anunciemos las virtudes. Dos palabritas fáciles, anunciar y virtudes. ¿Qué es la palabra anunciar? En una versión de Nueva Versión Internacional, si usted la tiene ahí, la puede leer, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de la tiniebla a su luz admirable. Mis hermanos, estábamos en tinieblas. Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta, ¿dónde usted estaría ahorita si no hubiera sido alcanzado por el Señor? Mis hermanos, yo les podría decir que muchos de nosotros ni estaríamos aquí. Tal vez estaríamos muertos. Hoy ya le están celebrando tal vez 15 años de que usted falleció, pero en la misericordia de Dios, usted está aquí esta noche. Y es pueblo de Dios, escogido por Él. ¿Pero para qué? Para anunciar las virtudes. ¿Qué es la palabra anunciar? Dice que la palabra de anunciar o proclamar, como vimos en esta versión, es hablar. Anunciar dice que es dar publicidad, es hablar de algo, es promover algo públicamente, hacer publicidad. Cuando usted quiere vender algo, pone un anuncio. Eso es anunciar, es hablar de algo que usted quiere hacer. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos, ahorita? Es hablar, anunciar públicamente, hacerle publicidad a Cristo de las maravillas de Él en nuestra vida. Para eso nos escogió, para anunciar. ¿Y qué vamos a anunciar? Vamos a anunciar la iglesia, vamos a anunciar Quetzaltenango. Lo que tenemos que anunciar, dice, mis hermanos, las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué es una virtud? Si yo le preguntara a usted, a ver, rapidito, dígame las virtudes de Dios. ¿Cuáles son esas virtudes de Dios? Santo, poderoso,
omnipotente, perdonador, eterno, glorioso, varón de guerra, león de Judá, el único, el sabio, el eterno. Mis hermanos, usted debería estar hablando las virtudes de Dios, porque dice que una virtud es una cualidad positiva de una persona o una virtud que da algo positivo. Mis hermanos, entonces nosotros como hijos de Dios debemos de estar hablando esas virtudes de Dios en nuestra vida, porque debemos de anunciar, para eso Dios nos escogió. Y esto es fácil de explicar, es como cuando usted recomienda a una persona, pero para recomendar a una persona usted debe de primero confiar en esa persona, ¿o no, mis hermanos? Y pasa todo el tiempo. Por ejemplo, mis hermanos, cuando usted va al médico y tal vez le preguntan, mire, y usted mira que alguna persona está enferma y es de alguna, por ejemplo, del estómago. Mire, yo conozco a un doctor que es muy bueno, que es de San Juan Ustucal, doctor Carlos Cotón. Pues ya es de doctor, sí, mire, buenísimo doctor. Pero ¿por qué conoce usted a este doctor? Porque usted confió una vez tal vez en él. Usted no va a recomendar algo que usted no haya conocido y que no haya confiado en esa persona. Entonces, cuando yo confío, yo recomiendo, yo hablo bien de esa persona. De hecho, usted viene y puede recomendar a personas para compartir, personas que le pueden ayudar para darle un consejo, porque usted confía en alguien. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios? Que no conocemos a Dios. Conocemos tantas cosas, pero no logramos conocer a Dios como Él es. Y así rapidito yo esta noche quiero traerles a ustedes la palabra para que ustedes puedan tener seguridad de confiar y de recomendar y de anunciar a nuestro Padre eterno que es Dios. Les traigo evidencia. Se me vino esta palabra evidencia porque la escuché. ¿Qué es una evidencia? Una evidencia es una prueba para poder asegurar algo en un proceso judicial, por ejemplo. Espero que usted nunca haya tenido un proceso, pero a usted le tienen que dar pruebas para ver si lo que usted está hablando es cierto o no es cierto, y esas pruebas la apoyan a usted para dar un veredicto. Son evidencias. Pues quiero decirles, mis hermanos, esta noche que la Biblia está llena de evidencias que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios que vive, que permanece y que está en nuestra vida. Pero debemos de conocer ese Dios. Así que yo les traje 3 evidencias de que tenemos un Dios poderoso. Son historias que tal vez usted ha conocido, pero las vamos a repasar para que usted tenga la evidencia, la convicción de que cuando usted vaya a hablar de ese Cristo poderoso, de ese Dios eterno, no le dé temor, sino que vaya, mire, con autoridad y con la evidencia como hijo de Dios de que Él es poderoso. Y vamos a ir a la primera evidencia. Eso es una historia muy famosa que es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Eso lo encuentra usted en Éxodo. Vamos así rapidito a Éxodo. Si usted tiene ahí su Biblia, rapidito Éxodo. Esta historia la hemos visto. Espero que usted la haya leído, no la haya visto solo cuando es la Semana Santa y la ponen en el canal 3. Yo espero que usted haya leído y haya abierto su Biblia para leer esta historia de Éxodo. En Éxodo 12, no voy a leer tanto, pero usted puede leerla en la casa, es una historia poderosa. Está en 12:37. Capítulo 12, versículo 37. Dice, los israelitas salen de Egipto. De hecho, Egipto en nuestros tiempos se asemeja un poco al mundo, ¿no, mis hermanos? ¿Cuánta esclavitud hay en el mundo? ¿Cuántos esclavos habían antes en Egipto? Miren en el 37, así rapidito, partieron los hijos de Israel de Ramasés a Socut, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Imagínense cuántos eran.
También subió con ellos grandes multitudes de toda clase de gente y de ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. Y de ahí viene, lo hemos escuchado, hemos aprendido, la Pascua. Por eso comemos esa Pascua, que el pan sin levadura, porque no les dio tiempo de leudar el pan. 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron, ¿cuántos, mis hermanos, dice ahí su Biblia? 430 años estuvieron esclavos en Egipto. Y ahí la historia es bonita, usted la puede seguir leyendo, no me puedo yo extender mucho, pero en resumidos tiempos, así rápido, salieron 600,000. Imagínense, mis hermanos, qué cantidad de gente, sin contar los niños. Aproximadamente dice que era de 1 millón a 1,5 millones, tal vez, todo el pueblo de Israel, que Moisés tuvo que sacar. Y usted puede seguir viendo la historia y la puede leer ahí, cómo ellos caminaron en el desierto. Y cómo Dios, si usted lee, el mismo Dios endureció el corazón del faraón, para que el faraón empezara como que a su corazón a retorcerse. ¿Por qué los dejamos ir? Los hubiéramos matado mejor, no los hubiéramos dejado ir. Dice que el mismo Dios hizo que faraón endureciera su corazón, y usted lo puede leer ahí. Él agarró, dice que 600 carros agarró el ejército, y mejor vamos y los vamos a ir a matar. Y ustedes conocen la historia. Dice que el pueblo de Israel iba, y en el día una nube, columna de nube las guiaba en el día, y en la noche una columna de fuego los guiaba en el desierto. ¿No es poderoso nuestro Dios, mis hermanos? Va, y deje eso. Cuando ya iban un poco tiempo, ya el faraón venía con su ejército, encontraron al Mar Rojo. Y ahí no había para dónde. Imagínese cómo haría usted. ¿Será que podrían ir a inflar uno de aquellos tubos que usan para cuando usted va a Tapachula y pasa, y para pasar de uno por uno, los 600, mientras ya venía el ejército? De hecho, dice la palabra de Dios que ya venía el ejército, y la columna de fuego detuvo a todo el ejército del faraón. Entonces ahí vimos el poder de Dios, porque Moisés, ¿qué podía hacer? Y entonces, ¿qué hizo? Dice que él alzó su vara, y que el Mar Rojo se partió en dos. Dios hizo que se partiera en dos. Yo estaba viendo y investigando cuánto era la distancia de un lado del mar hacia el otro lado. Aproximadamente dice que eran de 12 a 15 kilómetros, mis hermanos, lo que tenían que atravesar. Imagínense, 12 kilómetros, 600,000, 1 millón de personas. Pero eso lo hizo nuestro Padre, lo hizo Dios. Y deje eso, no sé si usted ha ido a la playa, pensemos en Champerico. Si usted lleva su bicicleta, la arena no pasa, porque la arena se atasca, porque hay mucha arena en el mar. No está pavimentado, pero Dios pavimentó todo el camino, mis hermanos, para que el pueblo de Israel pudiera pasar. No hay nada imposible para el pueblo de Dios, no hay nada imposible para nuestro Dios. Y esa evidencia la tenemos aún vigente, mis hermanos. Pero, ¿por qué quería hablarles de eso? Porque también vemos a Moisés. Moisés era como nosotros. Y si podemos regresar un poquito a Éxodo 3, cuando Dios llamó a Moisés, ¿qué decía Moisés? Y es mucho de las palabras que nos pueden decir a nosotros ahorita. Mire, hermano, vaya a invitar para que vengan el 29. Y usted puede ser, pero si usted mira el poder de Dios aquí en la iglesia, ha visto el poder de Dios en su vida. Pero a veces nos pasa como Moisés cuando Dios lo escogió. Eso que usted le estoy contando ahorita, Moisés ya estaba escogido. Pero en el 4, ahí un poquito atrás, en Éxodo 4, en el 10, entonces Dios llamó a Moisés. Y entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor,
Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que fui habla tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y yo quería mencionarles esto porque podemos preguntar, podemos decir en nuestro interior, mis hermanos, pero ¿qué voy a decir para ir a invitar a una persona? Si yo no soy el pastor, yo no puedo hablar. Usted diga como Moisés, usted vaya porque Dios le va a poner las palabras para invitar a las personas. Usted vaya y aunque diga, pero no diga como Moisés. Y de hecho, si usted sigue leyendo, Dios se enojó con Moisés, porque Moisés acá, Padre, pero si yo soy mudo para hablar, soy tartamudo, ¿qué voy a decir? Y mire lo que decía Dios: y no yo te di el habla, pues, no yo hice el habla, tú ve y yo voy a poner las palabras. Mis hermanos, ustedes vayan, que Dios le va a poner a usted la palabra. Usted no tenga temor, usted con la convicción vaya y vaya a invitar a alguien que tal vez usted sabe que tal vez ni caso le va a hacer, pero usted con la autoridad vaya, porque Dios le va a poner las palabras a usted. No se pongan como que, ¿qué voy a decir? O que tal vez voy, pero si se va el pastor César conmigo, tal vez voy a invitar. Mis hermanos, ¿a qué hora van a ir los pastores con usted a invitar? Lo tenemos que ir a hacer. Debemos estar convencidos de ese Dios poderoso que, miren, abrir el mar rojo, un mar, pavimentar 12 kilómetros para que las personas pudieran pasar. Y de hecho, si usted sigue viendo la historia, todo como Dios les dio después el maná, estuvo con ellos. Dice que sus vestiduras nunca se desgastaron, mis hermanos. Sus zapatos eran la misma suela durante 40 años, nunca se desgastó. Y yo sé que usted ha visto la mano poderosa de Dios en su vida también, cómo Dios lo ha bendecido, cómo Dios lo ha prosperado. Pero hay necesidad, mis hermanos. Hay un pueblo que está esclavizado allá en el mundo. Tenemos que ir. No tenga pena, no tenga temor. ¿Usted qué va a decir, qué va a hablar? Entonces la evidencia número 1 de un poder de Dios es que Dios nos va a dar las palabras para poder mencionar y poder decir. Evidencia número 2. Es una evidencia muy poderosa, que es el profeta Elías. Vamos a ir rapidito ahí a Primera de Reyes. Ahorita hemos estado estudiando con adolescentes personajes bíblicos, y en cada personaje bíblico que estudiamos vemos cómo el poder de Dios en todo lo que Él utilizó siempre fue muy especial, y ese mismo Dios es el que está con nosotros siempre también. Cuando hablamos del profeta Elías, ustedes saben la historia, también la voy a resumir un poquito por cuestión de tiempo. Pero Elías estaba en un reinado. Ustedes se recuerdan que después de empezar a reinar, el pueblo de Israel pidió rey. Fue Saúl, luego David, luego Salomón. El reino de Israel se empezó a dividir en dos por tantas cosas que se empezaron a dar. Empezaron a buscar a otros dioses. Ya no se olvidaron del Dios de Israel, el Dios que los había sacado de Egipto, ese Dios que ellos vieron, esa columna de fuego. Se olvidaron de Él y empezaron a buscar a otros dioses. Y entonces eso le dolía a Dios, porque Él había manifestado su amor. Y en este reino, en el reino en que estaba Elías, era el rey Acab. Y este rey Acab dice que su corazón se inclinó a otros dioses que no era Dios, eran los dioses de Baal. Y entonces Dios utilizó al profeta Elías para ir a decirle que se volviera el corazón del pueblo de Israel otra vez a Jehová, porque ya se volvieran a otros dioses. De hecho, dice que él empezó a levantar unas imágenes en el templo, en la ciudad, para que todos adoraran esas imágenes y no se adorara al único y verdadero Dios, que es Jehová. Entonces Elías empezó a ver una gran hambre.
Empezó a haber una gran sequía y hambre en ese tiempo en el reinado de Acab. Y es casi como que está pasando en nuestros tiempos, mis hermanos. Hay una sequía espiritual. Hay gente que necesita de esa agua de la vida eterna. Hay una sequía en el mundo, mis hermanos, porque han vuelto su corazón a otros dioses, a imágenes, a otras cosas, donde solo el verdadero amor, el verdadero alimento espiritual es únicamente por medio de Dios. Eso es lo que estaba pasando aquí. Y usted ya sabe la historia, vamos a ir así rapidito. Está en Primera de Reyes 18, cuando cara a cara Elías se enfrenta a los profetas de Baal. ¿Qué fue lo que sucedió? Elías le dijo al rey Acab que él iba a comprobar para que el corazón del pueblo de Israel se volviera otra vez a Jehová, y que si los reyes que ellos adoraban, los dioses que ellos adoraban, que eran los de Baal, eran verdaderamente Dios, iban a hacer una prueba. Usted sabe la historia. Y ahí estamos en el 18, versículo 21. Y dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hasta el 27, mis hermanos. Entonces, ahí le voy a resumir rapidito. Hicieron una prueba, que iban a poner un altar, y en ese altar iban a poner un animal, un becerro, y que el primer Dios que descendiera fuego del cielo, ese era el verdadero Dios. Eran los 400 profetas de Baal, y era solo Elías, con unos cuantos que todavía estaban con él. ¿Y saben por qué eran unos cuantos? Porque dice que este rey Acab empezaba a matar a todos los que alababan a Jehová, los mataba. Y entonces en el 27, y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: griten con alta voz, porque su Dios es quizá, está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. En el 28, y ellos clamaban a grandes voces, se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, y chorreaban sangre, dice, sobre ellos. Entonces ahí estaba Elías. Elías ahí estaba diciéndoles: el día que llegó tenía que descender fuego. Pasó mediodía y nada. Pasaban las otras horas y nada. Hasta se estaba burlando de ellos. Griten más fuerte. Dice que el hebreo original de gritar, de proclamar los dioses, es hasta decía: puede ser que su Dios está en el baño y por eso no les hace caso. Griten con fuerza. Y entonces la historia sigue, y en el 36, ahí mismo en el 18:36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan que este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En el 39, el 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todos el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Esta es una historia, miren mis hermanos, porque
descendió fuego del cielo. De hecho, ahí mataron a los 400 profetas de Baal. ¿Y por qué? Porque solo hay un Dios, mis hermanos, que puede descender fuego del cielo. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué les quiero mencionar esto? Porque usted tal vez va a ir y le van a mencionar, mire, pero yo creo en esto. Mire que tal vez yo creo en eso, pero usted tiene que decir, mire, yo sé de un Dios que es el único que puede descender fuego. No hay otro Dios, mis hermanos. No hay otras cosas de imágenes. Usted no tiene que tener temor. Y les menciono esto porque si usted sigue leyendo esta historia de Elías, al ver este poder que Elías tuvo, pero después Elías, que era un profeta con mucho valor, también tuvo miedo. Dice la palabra de Dios que la esposa de Acab lo quiso mandar a matar. Él supo eso y él huyó al desierto. De hecho, él le pedía a Dios, Señor, mejor mata, o quiero morirme, mátame. Y huyó y se fue a esconder y dice que cayó en depresión hasta se quería morir. Elías, viendo cómo descendió fuego, viendo cómo el único Dios hizo arder aquello que era imposible para los otros, pero para este Dios cayó en depresión. ¿Qué quiero llevarles con esto, mis hermanos? Usted no se vaya a sentir mal, no se vaya se va a sentir deprimido porque tal vez al que invitó no va a aceptar la invitación. Que venga, que Él tiene otros dioses a quien adorar. Y eso pasa muchas veces con nosotros. Muchas veces nosotros vemos que la gente tiene sus imágenes, adora imágenes. Y usted no vaya tal vez a burlarse de ellos. Hemos caído en el error a veces de juzgar y de condenar a las personas y decirle, eso es pecado. Lo que usted está haciendo ahí es pecado. Cuando nuestro Dios no actúa así, mis hermanos. Cuando nuestro Dios actúa de amor. Pero usted no tenga temor. Y si en un momento la gente no responde, tal vez la gente no quiere, usted no se va a sentir deprimido, se vaya a sentir temoroso. Usted siga proclamando la evidencia que tenemos un Dios que hace descender fuego del cielo. Y que cada vez que nos reunamos aquí, que nos reunimos aquí, y ese día 29, no solo este día, siempre que nos reunamos, va a caer fuego del cielo. Y esta noche de hecho está cayendo fuego del cielo por medio de su Espíritu Santo, para que le quede esta palabra en su corazón y que usted vaya con ese fuego de Dios a bendecir a las personas, a invitar a las personas, pero que muchas veces no le vaya a caer depresión a su corazón. Entonces Elías dice que se deprimió mucho y de hecho él ya no hizo otra cosa que más que enseñarle a Eliseo, que quedó en su lugar, y le dice que vino un carro como de fuego y se lo llevó para el cielo. Elías fue arrebatado, no murió, él fue arrebatado hacia el cielo. Evidencia número 2, una prueba de que cuando usted va, tiene el fuego de Dios. Así rapidito, evidencia número 3. Que yo le quiero manifestar esta noche, es una prueba, mire, la más certera y poderosa que tenemos, Cristo Jesús. Es la evidencia del amor y el poder de Dios, porque Él vino a cambiar la historia. Él vino a morir por nosotros, vino a morir por la gente, y Él está vivo, mis hermanos. Cambió la historia. Cuando leemos la historia de la iglesia, todos dicen antes de Cristo o después de Cristo. ¿Por qué? Porque Él cambió completamente la historia. Y el año empezó a correr desde que Él vino. O sea que estamos en 2019 de que Él vino. Y celebramos de que Él sigue vivo. Jesús es una tercera evidencia de un hecho del poder de Dios. Es la más poderosa que tenemos para seguir proclamando el día de hoy la palabra y el poder de Dios. Estaba Jesús, vamos a ver así rapidito en Lucas 4:17. Vamos así rapidito, mis hermanos. Es una tercera evidencia que les traigo yo esta noche. Estaba Jesús en Nazaret, y en el 17,
Y se le dio el libro del profeta Isaías, o sea, Jesús lo había pedido, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuándo dijo eso, mis hermanos? ¿Qué día? ¿Qué día? Digamos todos fuertes. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Hoy. Hoy, mis hermanos. Esa palabra está vigente hacia el día de hoy. Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Mis hermanos, hay tanta necesidad en la gente, hay tanta necesidad en las personas, y ese es el corazón de Dios. Corazón de la iglesia debería ser eso, de seguir proclamando el reino de Dios, de Jesús, del amor que Él tiene hacia las personas, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, cuando usted vaya en el bus, cuando usted esté en algún lugar y escuche con sus amigos de trabajo, cuando usted escuche que hay alguna necesidad, fíjese que mi suegra está mala, y usted le puede preguntar: ¿pero qué es lo que le está pasando? Pues fíjese que tiene algunos problemas, que le diagnosticaron una enfermedad mortal, que tal vez tiene cáncer, que tiene diabetes, no sé, algún problema. ¿Qué es lo que usted tiene que proclamar? ¿Qué es lo que usted tiene que anunciar? Lo que estamos diciendo al principio: las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros. Entonces usted tiene que decir: mire, me permite, yo puedo ir a orar por ella. Y ahí tal vez yo me estoy quitando el trabajo porque ya no la lleve al doctor, porque yo voy a orar por ella y en el nombre de Jesús va a sanar. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Es las evidencias que han pasado en nuestra vida, pero que no son en base a la palabra de Dios. Mire, fíjese que la vez pasada así estaba también mi suegra. Y fíjese que lo que yo vi que le ayudó fue que ella machacó 2 ajos y le echó un poco de limón, y fíjese que un poquito de anisado y se lo tomó, fíjese. Y yo vi que, yo creo que tal vez no se le quitó, pero tal vez se le olvidó el dolor. Mis hermanos, hay tanta necesidad. Cuando uno tiene necesidad, uno hace lo que sea. Yo lo he visto, y los que son mis amigos, colegas, nos entenderán que la enfermedad cuando viene es tanto a veces el dolor que la gente hace lo que se les diga. Es tanta la necesidad que hay de quererse curar, de quererse sanar, que usted le puede decir: mire, fíjese que yo lo que estaba así, pero fíjese que yo me recuerdo de una señora que no se le quitaba el dolor, y dice que le dijeron: mire, lo que pasa es que el dolor de cabeza es porque es por la presión. Y es cierto, mis hermanos, se van a reír de usted, pero mire, para el dolor de cabeza, lo que yo sé que se quita es que usted vaya a la taza del baño y meta la cabeza dentro de la taza. Y yo le pregunté a la señora: ¿y usted lo hizo? Sí, fíjese, doctor, y no se me quitó, dice. ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde escucharía eso? Pero mire, es tanta la necesidad que hay de la gente, que hace lo que usted le diga. Fíjese que yo me recuerdo también de otro caso, y perdonen que me voy a extender un ratito porque son casos reales que usted puede escuchar, que un hermano, un hombre, no dejaba de tomar, y dice que a la señora le dijeron que el caldo de rata, con eso si se lo daba, con eso se dejaba de tomar porque se mataba el gusano del guaro y que no sé qué. Y yo le dije: ¿y usted le dio eso? Pues fíjese que agarré una rata y lo que yo preparé, y por lo menos que le echara por lo menos algún condimento para que subiera el sabor. ¿Y cómo se lo dio? Porque yo le estaba medio bolo y se lo di. Mis hermanos, la gente, hay necesidad,
Pero ¿qué podemos venir nosotros como hijos de Dios? No vamos a estar diciendo, mire, échele ruda, pásele la pimienta. Usted vaya y dígale, mire, en el nombre de Jesús yo sé de un Dios poderoso que murió y que dice que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él me sanó a mí, Él me libertó del licor, Él me libertó del vicio, Él me libertó y ahora yo soy bendito porque soy su hijo. Y sin nada yo temer, sin nada yo hacer, porque no es por lo que yo hago, es por gracia, mis hermanos. Usted explíquele, las personas a veces tienen la mal pensamiento que el diablo les pone, que no son dignos de venir a la iglesia por el pecado. Usted explíquele que no hay ningún otro pecado que pueda suplir la sangre de Cristo, que Él es por todos los pecados, murió por todo, no pecado chiquito o grande. Eso le tiene que decir usted, mis hermanos. Y es por eso que también Pablo le dijo a los filipenses, y con eso voy a ir finalizando en Filipenses, le dijo, Filipenses 2:6, hablaba de Jesús. Entonces, mis hermanos, la pregunta esta noche, ¿estamos listos para seguir con esta actividad del Señor? Porque no es de la iglesia. Filipenses 2:6, una escritura muy conocida. 2:5. ¿Ya lo tiene? Puede decir amén. Amén. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estaba diciendo Pablo que debemos de tener ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál es ese mismo sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero aquí yo quiero enfocarme en que haya en nosotros este mismo sentir de humillarnos. Tal vez a usted lo van a humillar. ¿De qué palabra viene usted? ¿De qué iglesia viene usted para invitarme? Fíjese que yo soy de Palabra en Acción. Yo sé que ahí solo clavos usted. ¿De qué iglesia viene usted? Mejor ni me diga. Pero dice que haya ese mismo sentir, que usted no se aferre, usted humíllese, vaya a invitar, aunque usted lo vayan a humillar, porque dice que Cristo se humilló, mis hermanos, se despojó de sí mismo, tomando una forma de siervo y siendo obediente. El domingo escuchábamos la palabra de que Dios nos ha mandado una gran comisión: id por el mundo y predicar el evangelio. Y es un mandato, debemos de ser obedientes. Y no importa lo que nos digan, no importa que nos humillen, nosotros debemos de seguir proclamando, anunciando las virtudes de aquel que nos ha sanado. Entonces Jesús tomó forma de siervo y fue obediente, mis hermanos. Haya en nosotros ese mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Qué sentir hubo en Cristo? Que la humanidad necesitaba de un Salvador, que la necesidad que hay en el mundo lo debemos de sentir nosotros, mis hermanos.
como estamos aprendiendo, no quedarnos apáticos, que no nos importe que una persona ha muerto y que no lleva a Cristo en su corazón, que sabemos que nuestro vecino es inconverso y que nosotros no le hemos podido ir a hablar el mensaje de salvación. Si a él no le hace caso, mis hermanos, la semilla va a quedar. Por eso estamos haciendo que esta actividad es la semilla. Y mis hermanos, hay muchos testimonios de gente que ha venido a estas actividades y que ahora están sirviendo en esta congregación. De hecho, usted puede ser uno de los testimonios que vino a esa actividad, que alguien le habló. Yo le aseguro que a alguien le tuvo que hablar. Dios utilizó a una persona para que usted ahora goce de la bendición de ser hijos de Dios. Entonces no nos podemos quedar apáticos. Tenemos que sentir lo que sintió Jesús. Y tenemos un testimonio más de lo que Dios está haciendo en estas actividades. Vamos a verlo y le voy a pedir favor a los hermanos de televisión que nos pongan un testimonio más que es certero, que es evidente. Saludos, soy Bill Díaz. Te voy a contar rápidamente mi testimonio con respecto al Festival de la Cosecha. Mi amigo me invitó a venir a este evento, Festival de la Cosecha, un domingo 26 de enero del año 2003. Asistimos a este templo. Estaba en construcción. Recuerdo que fue una enseñanza preciosa, una actividad muy hermosa, pero yo no acepté a Jesús en mi corazón. Recuerdo que al final se acercaron conmigo en mi asiento y me pidieron mis datos. En esa semana mi padre estaba en Estados Unidos viajando y no sabía nada de él, estaba preocupado. Me llaman ese martes y me dicen, mire, ¿usted aceptó a Jesús? Y les dije, no, yo no acepté. Bueno, quisiera que oráramos por algo. Y le dije, sí, por mi papá, no sé nada de él. Entonces oramos. Y el viernes, después de la oración, me llama mi papá y me dice, mira, hijo, ya estoy acá. Dios me libró de tantas cosas en el camino. Y me impactó tanto esa oración que decidí ese mismo domingo siguiente, que ya era febrero, venir a Iglesia Palabra en Acción. Y desde ahí hasta el día de hoy he tenido un encuentro con el Señor que cambió mi vida. Más allá de una religión, más allá de solo ciertos días, es un estilo de vida. Y estoy agradecido porque mi amigo tomó la decisión de invitarme. Y así te invito también a que vengas al Festival de la Cosecha. Puede ser que de primas a primeras no se vea el fruto, pero es tiempo de cosechar. Así como en mi vida llegó su tiempo de cosecha. Amén. Mis hermanos, hay evidencia que tenemos un Dios poderoso. Y si usted no conoce a ese Dios poderoso, perdone, pero ¿qué va a hablar? ¿Qué va a decir? Entonces tiene que conocer. La misma Biblia es evidencia del poder de Dios que tenemos. El poder y el poderoso Dios que tenemos. Yo esta noche quiero finalizar, tal vez no siendo un llamado para que todos pues vengamos, sino que tal vez el llamado es para que pidamos perdón a Dios. Porque muchas veces hablamos de otras cosas, hablamos de gente tal vez de la iglesia, cuando lo único que tenemos que anunciar y hablar es únicamente del amor de Dios. Entonces yo creo que, mis hermanos, esta noche pidámosle perdón a Dios. Yo quiero que pongámonos de pie y que podamos pedirle perdón a Dios, porque a veces no anunciamos, no hablamos de las virtudes de Él que nos alcanzó, que antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Y venir a pedirle perdón y seguir orando, mis hermanos, estar convencidos con todas estas evidencias y tantas más evidencias que podríamos ver, donde vemos que Dios está con nosotros, que tenemos un Dios poderoso, mis hermanos. Dice la palabra que es el mismo de ayer, el mismo que estuvo con Moisés, el mismo que estuvo con Elías. Jesús mismo está con nosotros. Y esta actividad dará su fruto, mis hermanos. Dará su fruto. Pero tenemos que creer. Si yo no creo, mis hermanos, más de algo vamos a decir. Pero tenemos que estar convencidos. Y pedirle perdón a Dios, porque muchas veces venimos a ver cosas y a hablar cosas, cuando lo que deberíamos de hablar es del poder de Dios. Así que cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre, gracias, porque eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Eres el mismo que me rescató, Señor,
que me alcanzaste, que me vistes en ese lodo cenagoso donde yo estaba. No había esperanza para mí, Señor. Mas sin embargo me salvaste, me alcanzaste y me diste un título, Hijo de Dios, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Perdónanos, porque muchas veces ponemos nuestras vistas, nuestros ojos en la gente, en los hombres, en los pastores, cuando deberíamos de hablar únicamente del poder tuyo, Señor. Pero creemos, Señor, que en nuestro corazón nos estás convenciendo. Está la convicción de que tú eres un Dios poderoso que está con nosotros y que seguiremos proclamando tu evangelio, las buenas nuevas de salvación hacia las personas, Señor. Hay necesidad, Señor. Hay necesidad, Señor. Que tú nos alcances a ver, que nos des ojos espirituales para poder ver en las personas la necesidad que haya, y que por medio de tu Espíritu Santo que nos has dejado, podamos hablarle a las personas, llevar un mensaje, Señor, de salvación, un mensaje de amor, un mensaje de condenación, sino un mensaje de amor, Padre. Y seguimos creyendo, Padre, que no solo esta actividad del 29, sino todos los días de nuestra vida, que tú nos permitas vivir en esta tierra los años que ya tenemos establecidos para cada uno de nosotros, esos años que nos quedan, esos años que aún nos faltan, podamos seguir hablando de tu amor, de tu poder, de tu misericordia, de que tú vives y que estamos esperando, Señor, esa segunda venida tuya, Señor. Que seguimos creyendo, Padre, que vamos a verte, que hay una esperanza para todos, Señor, que se llama Cristo Jesús. Yo te pido que pongas en el espíritu en mis hermanos tu Espíritu Santo, para que tú les guíes, les muestres qué orar, por quién poder ir, invitar, orar, pero hablarle, Señor. Si se queda aquí en la iglesia, como hemos dicho, pues gracias a Dios. Si se va a otro lado, pero le quedó la semilla en el corazón y dará su fruto, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, te amamos, te exaltamos, y a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén.